Buen día, estudiantes. Vamos a seguir con nuestra clase de cálculo. La clase pasada les recuerdo que vimos casos de factorización y ya habíamos visto antes previamente lo que era la función lineal. Dijimos que toda la función lineal tiene la forma f de x, ¿cierto que así? Igual a mx más b. O también hemos dicho que la forma era la forma y igual a mx más b. En este caso, fíjense ustedes que por aquí, en este caso, decíamos que es una función lineal y nos daban líneas rectas, ¿cierto que sí? Nos puede dar líneas rectas porque esta x está elevado a la 1. O sea, una función lineal porque la x, en este caso está solamente, tiene coeficiente 1. Y nos podía dar líneas ascendentes o líneas descendentes. Solamente nos daban líneas. En este caso decíamos que esta línea tiene una pendiente, en este caso la pendiente era positiva y en este caso la pendiente era negativa. Y decimos que eran líneas rectas porque en ese caso era la x elevado a la 1. Hoy nos vamos a enfocar en la función que es la función cuadrática. O sea, cuando ya esta x no está elevado a la 1, sino ya la x está al cuadrado, o sea, elevado a la 2. Todas las funciones donde la x está elevado a la 2 es una forma que es cuadrática. Y la clase pasada dijimos entonces también, cuando hablamos de los casos de factorización, que había un caso de la forma a x elevada al cuadrado más bx más c. En ese caso, esta que es una factorización, como digo, es una función cuadrática. Cuando yo digo que la f de x es ax cuadrado más bx más c, yo puedo decir que es una función cuadrática porque la x está elevada al cuadrado. En ese caso ya no nos dan líneas como en el caso anterior. En el caso anterior nos daban líneas rectas porque la ecuación era elevado a la 1, o sea, era de primer grado. En ese caso ya no nos van a dar líneas porque la x está elevado a la 2. En ese caso ya lo que nos van a dar son parábolas. En este caso las parábolas que nos pueden dar son de 4 posibles opciones. La primera posibilidad es que nuestra parábola esté apuntando, por ejemplo, hacia arriba, o que nuestra parábola esté apuntando hacia abajo. ¿Cierto que sí? Pero las parábolas, según aprendimos también en nuestro bachillerato, aprendimos que también podía tener parábolas que apunten hacia la derecha o parábolas que apunten hacia la izquierda. Por ejemplo, en este caso yo puedo decir que esta parábola está apuntando en este caso hacia la derecha y esta parábola estaría apuntando en este caso hacia la izquierda. Como vimos el concepto de función, dijimos que en función es aquella relación, ¿cierto? Una función es una relación 1 a 1. En este caso decíamos que podíamos trazar, hicimos ejercicios donde podíamos trazar líneas verticales y decíamos que si la línea cruzaba en más de un punto, como en este caso, cruzaban en este punto y en este punto, ya no era una función. O en este caso, cruzan dos puntos, como en este caso aquí, entonces ya no es una función. Por ejemplo, en este caso podemos decir que las parábolas que apunten hacia la derecha, pues no son funciones, y las parábolas que apunten hacia la izquierda, pues tampoco serán funciones. Estas dos sí son funciones, o sea, las parábolas que apunten hacia arriba o las que apunten hacia abajo sí son funciones porque si yo trazo líneas verticales, pues no va a tener sino un solo punto de cruce. ¿Cómo hago yo para saber si la parábola apunta hacia arriba o la parábola apunta hacia abajo? Para saber si la parábola apunta hacia arriba o hacia abajo, pues yo simplemente lo que debo tener en cuenta es el valor de esta a, el valor del término a. Si en este caso la a, ¿cierto que sí?, es mayor que 0, pues la parábola va a apuntar hacia arriba. Pero si la a, en este caso será menor que 0, pues la parábola va a apuntar hacia abajo. Por ejemplo, si aquí valiera 2, pues la parábola se apunta hacia arriba. Si aquí valiera menos 2, pues la parábola va a apuntar hacia abajo. Las parábolas también tienen un punto donde, en este caso, esta parábola apunta hacia arriba, tiene un punto aquí, este puntico, donde viene hasta ahí, es el punto mínimo, no baja más de ahí y vuelve y sube. En este caso, este punto se le dice que ahí hay un mínimo. Es un mínimo, que es el punto mínimo donde baja la función, y en este caso la parábola, y de ahí no va a bajar más. Y en este caso ya esta parábola, ¿cierto? Las que son menores que 0, pues este punto lo que es un máximo. Ahí es un punto donde no llega más. Entonces el punto mínimo y el punto máximo. Ese punto mínimo y ese punto máximo, en matemáticas o en geometría, ese punto recibe el nombre de vértice. Vértice. Igual que acá. Este punto sería el vértice. En este caso, por ejemplo, el vértice es el máximo de la función. Y en este caso el vértice es el mínimo de la función. Todos los vértices tienen unas coordenadas tanto en x como en y. Por ejemplo, en este caso este vértice tiene un punto en x, pero también un punto en y. Ese punto x y ese punto y reciben unos nombres.
normalmente esa coordenada que está en este punto se le llama H y este punto se le llama K. O sea que el vértice, todos los vértices, tiene una coordenada H, K, donde H es el punto en X y K es el punto Y. Todos los vértices de esa manera. Entonces en este caso vamos a empezar a trabajar a hablar de las funciones cuadráticas. Entonces vamos a hacer un ejercicio de función cuadrática donde vamos a calcular todo lo que yo necesito para esto. Es decir, voy a calcular su vértice, voy a calcular si ese vértice es un mínimo o es un máximo, voy a decir en qué punto la función empieza, como en este caso, la función empieza a decrecer hasta este punto, hasta el mínimo, ya no decrece más, y después empieza a ser creciente, o sea que yo puedo decir que la parábola la puedo dividir en dos partes. Esta primera parte, donde la función es decreciente, o la parábola es decreciente, o la función cuadrática es decreciente, y este punto donde vuelve a crecer, o sea en este caso la función es creciente. Entonces, ¿qué quiero calcular? Quiero calcular primero la función cuadrática, quiero calcular dónde es su vértice, si ese vértice es un mínimo o si ese vértice es un máximo. Quiero también averiguar los puntos en que cortan con el eje X y en qué punto también corta con el eje Y. Quiero saber cuál es el dominio de la función y quiero saber cuál es el rango de la función y si hasta qué punto es creciente o hasta qué punto es decreciente la función. O sea que en este caso voy a empezar a hacer un ejercicio acerca de ese estilo. Corta.